Anto, hacemos como siempre, primero lo guardamos y después lo descargamos y después lo subimos, ¿no? Sí, a ver, voy a abrir uno acá. Recuerden que tienen que tener su nombre y apellido. Acá arriba pongan su nombre y apellido. Van a archivos, descargar con esta extensión IPINB. Lo descargan en su compu y acá arriba les aparece un botón azul que dice enviar tarea. Ahí tocan y van a mandar el archivo. Bien, vamos a ver una introducción a las bases de datos utilizando Python, que son las bases de datos relacionales y un poquito del lenguaje SQL. Vamos a ver un poquito nada más de introducción y la próxima clase continuamos con esto. Básicamente, una base de datos nos sirve para almacenar datos, información persistente, una información persistente que pertenece a un mismo contexto, que vamos a utilizar para trabajar, para hacer análisis, modificaciones, consultas a las bases de datos. La base de datos hoy en día es primordial a la hora de trabajar, ya que nos sirve para tener persistencia de datos. Hay bases de datos que son complejas, otras que son bastante sencillas. Ya vamos a ir viendo un poco más de eso. Si queremos hacer una analogía de la vida real, podemos decir que las palabras son los datos, un libro sería una tabla, que ya vamos a ver qué son las tablas, y una biblioteca sería toda una base de datos. Manteniendo esa analogía, a los datos que vamos a utilizar, le vamos a dar un contexto, el cual ese contexto después va a pasar a llamarse información, porque vamos a tratar con datos que ahora van a tener un sentido. Para hacer la diferencia entre dato e información, un dato, por ejemplo, si yo escribo en un papel un número, mi nombre, algo así, eso es un dato. Pero si yo digo que ese número que escribí es la clave de mi cuenta bancaria, bueno, ahora ese dato ya pasa a ser una información porque le agregué un sentido, le puse un contexto. Con las bases de datos tenemos los sistemas gestores de base de datos, que son los que permiten el almacenamiento ordenado, y el hecho de que los datos estén ordenados hace que recuperar esos datos sea más rápido. Existen diferentes tipos de bases de datos. Tenemos las bases de datos relacionales, que son las con las que vamos a trabajar nosotros, son las más usadas hoy en día. Las bases de datos relacionales es en esencia un conjunto de tablas o relaciones formada por registros y columnas, y cada registro tiene una ID única denominada clave primaria, y las columnas de la tabla tienen los atributos de todos los datos. Ya vamos a ver bien en detalle qué es una clave primaria, cuáles son las filas, los registros, los campos y todo eso. Por otro lado tenemos la base de datos orientadas a objetos, que no son muy comunes, la verdad. Después tenemos la base de datos distribuidas y las bases de datos no relacionales, la base de datos no SQL, entre otras. Tenemos que tener en claro que una base de datos es una especie de almacén en el cual podemos organizar y guardar una gran cantidad de información para su posterior uso. Las bases de datos están compuestas por una o más tablas, ¿sí? Una tabla en base de datos se refiere a los objetos o estructuras que contienen todos los datos organizados a través de filas y columnas. Las tablas se pueden comparar con una hoja de cálculo de Excel. Bien, sabemos que las tablas están compuestas por campos y registros. Los campos serían los nombres de cada columna. Este dato es único y además se establece un tipo de dato, o sea, el tipo de dato que va a guardar esa columna. Puede ser un número, un texto, cosas así. Y los registros se refiere a cada fila que forma la tabla. Dicho de otra manera, son los datos y registros que almacenamos. También pueden ser que
una columna acepte datos nulos, entonces en ese registro yo voy a tener datos nulos. Acá tenemos un ejemplo de una tabla. Los campos serían los nombres de las columnas, entonces los campos serían nombre, apellido y edad. Y los registros serían las filas. Franklin García 25 sería un registro, David Cuesta 32 otro registro, Pedro Sánchez 48 otro registro. Podría pasar que, por ejemplo, edad sea una columna que acepte valores nulos. Entonces, para David Cuesta yo podría no ingresar la edad, entonces tendría ese campo nulo para ese registro. Cada fila es un registro único y cada columna es un campo dentro de ese registro. Las tablas nos permiten organizar la información de manera clara y nos facilitan la obtención de datos. A este proceso se lo conoce como lectura de datos. Cada fila es un registro. En este ejemplo anteriormente no podemos por ahí diferenciar cuál va a ser la columna que va a identificar de manera única a cada uno de los registros, pero generalmente todas las columnas tienen un ID, que por ese ID nosotros podemos identificar de manera única a cada uno de los registros. Las bases de datos relacionales, que es con la que nosotros vamos a trabajar, son muy utilizadas actualmente y sirven para representar problemas reales y se basan en la idea de crear relaciones entre conjuntos de datos. Cada relación es también una tabla y cada tabla consta de registros formados por filas y columnas, también conocidos como tuplas y campos. A los registros los podemos ver como tuplas. Acá, donde nos dice que se basa en la idea de crear relaciones entre conjuntos de datos, podemos ver, por ejemplo, tenemos una tabla de supermercados y una tabla de productos. Cada supermercado va a tener productos y son dos tablas diferentes que las vamos a relacionar. Sí. No cambió la pantalla, nosotros seguimos viendo que es una base de datos relacional, vos debes estar viendo otra. No cambié todavía. Bien. Ahora sí. Entre los sistemas gestores de base de datos, o motores, como también se les llama, tenemos Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle y SQLite, que es con el que vamos a trabajar nosotros. Existen muchos sistemas gestores de base de datos y la mayoría son compatibles con Python, porque podemos realizar esa conexión entre el motor y el lenguaje. Algo a tener en cuenta es que los distintos gestores de base de datos tienen ciertas modificaciones a la hora de trabajar. No todos trabajan de la misma forma, pero sí comparten cosas en común. No hay cosas que cambian de uno a otro, de uno a otro motor. Eso que comparten es el lenguaje SQL. Nosotros vamos a trabajar con base de datos. Para trabajar con base de datos tenemos que aprender este lenguaje SQL. Si nosotros vamos a trabajar con el motor SQLite, pero ustedes aprendiendo el lenguaje SQL pueden migrar a trabajar en Postgres, en MySQL o en SQL Server. Bueno, MongoDB trabaja con bases de datos no relacionales, entonces por ahí difieren algunas cosas, pero para trabajar con bases de datos tenemos que aprender ese lenguaje. Quiero ver si subieron más. No se olviden de subir, por favor. Ahí está, hay varios. Bien, en Python cada uno de estos motores cuenta con módulos libres y programas conectores para comunicar la base de datos y el lenguaje de programación. Si bien son sistemas distintos, el lenguaje de consulta no varía mucho, sino sería muy difícil esto de migrar de un sistema a otro. Bien, los sistemas gestores de base de datos implementan su propia sintaxis o lenguaje propio para realizar estas consultas y modificaciones en sus registros. El lenguaje más utilizado en las bases de datos relacionales es el lenguaje SQL o lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje abarca mucho contenido, pero en este módulo solo vamos a ver algunas consultas básicas para utilizar SQLite en los scripts de Python. Sí, vamos a ver cómo hacer la conexión, cómo crear una tabla, insertar datos, eliminar datos, las operaciones básicas de un CRUD, digamos.
Sí, acá tenemos algunos ejemplos de consultas. Para crear una tabla, tenemos que poner las palabras reservadas, create table, el nombre de la tabla, yo voy a crear, y entre paréntesis irían los campos, que recuerden cada campo yo tenía que indicarle el tipo de datos que iba a guardar, y en este primer ejemplo, donde dice código, además de que le estoy diciendo que el campo código va a guardar enteros, le estoy indicando que esa columna es una clave primaria y es autoincremental. Después tenemos la columna de descripción que va a guardar un tipo de dato de tipo texto y la columna precio que va a guardar un valor real. Y el nombre de la tabla es artículo como le indiqué ahí arriba. Sí, en este ejemplo yo creo la tabla como queda acá abajo, pero no le estoy agregando ningún dato, entonces tengo una tabla vacía. En este otro ejemplo podemos ver cómo insertar elementos en una tabla con insert into. Acá le estamos indicando que en la tabla artículos, en el campo descripción y precio, guarde estos valores. En descripción, el valor naranjas y en precio, el valor 23,50. En la otra línea le estoy indicando que en la tabla artículos, en el campo descripción y precio, guarde estos valores. En descripción peras y en precio 34. Lo puedo hacer haciendo líneas diferentes, también hay una manera de hacerlo en una sola línea, todas las inserciones que yo quiera hacer. Y acá me dice cómo se generan los valores del código. Cuando yo creé la tabla, le indiqué que el código era una clave primaria y que era autoincremental. Eso quiere decir que esos valores se van a ir cargando automáticamente y se van a ir incrementando. Entonces yo ingresé un primer elemento, le di los valores para descripción y precio, y código se autoincrementó. Código en un principio estaba en 0, ingreso un valor y ahora vale 1. Ahora cuando yo ingreso otro dato, que es acá peras 34, código se vuelve a autoincrementar, entonces ahora vale 2. Y además le indiqué que era una clave primaria, entonces yo puedo identificar de manera única a estos dos registros a través del código. Porque los valores del código no se van a repetir nunca. Entonces yo sé que el código 1 es de naranjas, el código 2 es de peras. En este ejemplo estamos viendo cómo consultar datos a una tabla. Yo acá le estoy diciendo que de la tabla artículos, con este from artículos, me traiga la columna código, la columna descripción y la columna precio. Como lo estoy viendo las tres columnas, me va a traer toda la tabla con todos los datos. Pero también yo le podría indicar que solo me traiga precio de la tabla artículos. Entonces solo me va a traer esta columna. O le puedo indicar que solo me traiga descripción, me va a traer solo esta columna. O bueno, como bien le estoy indicando acá, que traiga todo. Pero otra manera de indicar que traiga todas las columnas es con el asterisco. Ya que le estoy diciendo que de la tabla artículos traiga todas las columnas con el asterisco. Entonces ya no es necesario que ponga así el nombre de todas las columnas. Si sí o sí quiero ver todos los campos. Y acá, aparte de decirle que de la tabla artículos traiga código, descripción y precio, pero le estoy diciendo que solo traiga los registros que cumplan con que el precio sea mayor a 23,50. Acá teníamos todos los datos y acá podemos ver que de estos dos datos que ingresé, el único que cumple es el de código 2. Entonces acá el único que va a pasar esta condición va a ser el del código 2, por eso me muestra ese dato. ¿Más o menos se va entendiendo? Estos son ejemplos, ya vamos a ver código en la próxima clase. Okay. Esta última parte que vos dijiste va a pasar, ahí me perdí, o sea, en el slide anterior, ¿por qué no cumple este? Bien, yo acá le estoy indicando que de la tabla artículos me traiga todos los datos de todas las columnas, con este asterisco. Vos verías casi todo, sí, todo lo que tenés, digamos. Claro, lo único que yo solo ingresé 2 datos, por eso solo me trae estos 2. Sí, pero bien. Si tuvieras 10 verías los 10, sí. Claro, sí. Ahora, de acá le estoy diciendo que me traiga código de descripción precio sí. de artículos donde el precio sea mayor a 23,50. Entonces, de este listado viene recorriendo y me dice, ¿vos cumplís con esa condición? No, entonces no te muestro. ¿Vos cumplís? Sí, entonces muestro este registro. Usas una condición de exclusión y te muestra los que cumplen esa condición. Ajá. Sí.
O le podría decir, mostrame código de descripción y precio donde el código sea igual a 1. Entonces acá solo me va a mostrar este registro. Claro, le pones las condiciones, sí, sí, sí. Claro. Todas las que la cumplan las va a mostrar. Sí. A ver si puedo abrir la otra. Vamos a ver un poquito de este. Son muchas diapos. No sé si llegamos a ver todas, capaz que sí. Porque es solo un poco teórico. Recién en la próxima clase vamos a ver código, porque nos falta ver cómo hacer la conexión. Bueno, en las diapositivas anteriores vimos un poco de introducción a las bases de datos. Ahora vamos a ver las operaciones CRUD, qué es una clave primaria y qué es una clave foránea, que es lo que hablaba hace un ratito. Las operaciones CRUD hacen referencia a un acrónico donde se reúnen las primeras letras de las 4 operaciones fundamentales. Estas operaciones son create, read, update, delete, o bien en español, crear un registro, leer un registro, actualizar un registro o borrar un registro. En español ya casi no se usa, todas ahora le dicen CRUD, pero estas 4 operaciones en español es ABMC, que viene de alta, baja, modificación y consulta. Pero ahora en todos lados van a encontrar CRUD, que son las 4 operaciones fundamentales. CRUD resume las funciones requeridas por un usuario para crear y gestionar los datos. En SQL podemos realizar estas operaciones con insert o create, select, update y delete o drop. Entonces, para crear, en SQL para crear algo usamos el insert o el create, que acá no sale. Para leer algo usamos el select, para actualizar algo el update y para eliminar algo el delete. La sintaxis para crear una tabla, como vimos hace rato el ejemplo, bueno, va a create table, el nombre de la tabla, y entre paréntesis el nombre de la columna o del campo, que hace rato vimos que le pusimos código, descripción y precio. Bueno, van los nombres, el tipo de dato que va a guardar esa columna, y entre paréntesis opcional puedo poner la longitud. Por ejemplo, le puedo decir que código va a guardar un tipo de dato entero y una longitud máxima de 2. Entonces solo voy a poder guardar hasta el 99. Pero la longitud es opcional ponerla. Bien, los parámetros, nombre de columna, especifican los nombres de las columnas que integran la tabla, tipo de datos, especifican qué tipo de dato va a admitir esa columna, que puede ser un varchar, un integer, un decimal, entre otros. Y el parámetro de longitud especifica la longitud máxima de caracteres que admite esa columna. También, sí. Bien, hay varias propiedades que se pueden aplicar a las columnas. Una de las más comunes es primary key, que es para indicarle que la columna va a ser una clave primaria. También podemos establecer que alguna columna no acepte valores nulos a través de la propiedad non-null. En el ejemplo de... ¿Dónde está César? Bien, acá yo no le indiqué a ninguna de las 3 columnas que no acepte nulo. Entonces yo podría ingresar a algún registro con algún valor nulo. Tenemos que tener en cuenta eso porque si necesitamos algún campo sí o sí, tenemos que indicarle entonces que no acepte valores nulos. Acá tenemos un ejemplo, bueno, de lo mismo, artículo, le estoy indicando que código es una clave primaria y que no acepta valores nulos. Que la descripción tiene una longitud máxima de 100 caracteres y bueno, el precio guarda un valor real. Estás estableciendo las características de cada una de las cosas que va a pasar dentro de las columnas, ¿no es cierto? Características de sí. Las características tienen que tener cada uno de los datos que yo voy a ir ingresando. Bien, esto de indicarle que no es nulo, estoy indicando que ese dato que va a guardar esa columna lo necesito sí o sí. Es indispensable.
La clave primaria o primary key identifica de manera única a cada fila de una tabla. La columna definida como clave primaria debe ser un valor único y también no puede contener valores nulos. Cada tabla solo puede tener una clave primaria. ¿Sí? Una clave primaria o una llave primaria o una primary key es una columna o un grupo de columnas, también puede ser, que identifica de forma exclusiva a cada fila. Puede crear una llave primaria para una tabla utilizando la restricción de primary key. En los ejemplos anteriores yo le estaba indicando que la columna código va a ser clave primaria. Entonces yo a través de esa columna voy a poder identificar de manera única a cada uno de los registros. Cabe aclarar que ese código no se tiene que repetir para que sea único, digamos, y pueden identificar a los registros. Bien, las tablas solo pueden contener una clave primaria y todas las columnas que participan en esa clave primaria deben definirse como non-null, que no acepten valores nulos. En este ejemplo tenemos una tabla de clientes donde su clave primaria es cliente ID. Y bueno, después tiene otros campos como nombre, apellido, dirección, ciudad, estado, código de área. Por otro lado tenemos la columna libros, que tiene como clave primaria libro ID. También tiene otros campos como título, autor nombre, autor apellido, categoría y precio. Y por otro lado tenemos órdenes. Órdenes tienen como clave primaria orden ID, pero también tiene como clave foránea cliente ID y libro ID y fecha de orden. De esta manera nosotros estamos relacionando las tablas. Porque bueno, acá le estamos diciendo que una orden es de un cliente y esa orden además tiene libros. Por eso tengo claves foráneas de las otras tablas. Bien, la sintaxis para crear la clave al momento de definir el campo es la siguiente. Voy a crear la tabla, le pongo el nombre de la tabla, entre paréntesis los nombres de las columnas, y en este ejemplo voy a poner el nombre de la columna que va a ser clave primaria, el tipo de dato que va a guardar, que generalmente es un número, porque generalmente las claves primarias son los ID. Le tengo que indicar que es una clave primaria con primary key y que no va a ser nula. Después de definir esto, recuerden que va punto y coma. A diferencia que, como trabajamos en Python, digamos que no lleva punto y coma nada, en SQL sí lleva punto y coma al finalizar. Bueno, acá ya tenemos el ejemplo de la clave artículos que veníamos viendo. Código acepta enteros, es clave primaria y no acepta valores nulos. Bien, una columna numérica de una tabla que es clave primaria, como por ejemplo la de código, le podemos indicar que sea autoincrementable, lo que significa que su valor se incrementa automáticamente al momento de insertar un dato. Por lo cual, el valor de ID o clave primaria no debe ser asignado al momento de insertar un nuevo dato. En este ejemplo, le estoy indicando que ID es clave primaria y que es autoincremental. Entonces, a medida que yo ingrese un nuevo registro, yo voy a ingresar Juan 1, la calle, la ciudad, pero no le voy a ingresar el campo ID porque eso se va a hacer automáticamente. Y si yo ingreso otro, ID se va a autoincrementar y se va a ingresar automáticamente. No es necesario que yo mande este valor. Bien, para indicar que la clave primaria va a ser autoincremental, simplemente tengo que agregar al final autoincrement. Y ya, listo, le estoy indicando que código guarda tipo de datos enteros, que tiene una longitud máxima de 4, que es clave primaria, que no acepta valores nulos y que además es autoincremental. Todo eso lo indiqué en esa línea de código. Bien. Profe, Sí. sí o sí es necesario ahí indicar hasta cuántos caracteres puede recibir, pensando, por ejemplo, ¿no? en no sé, una ferretería o un supermercado, un hipermercado, un mayorista, que por ahí no tiene definido una cantidad, sino que depende
de la entrega de la mercadería por los proveedores. No, no es necesario poner la longitud, podrías no ponerla y va a aceptar cualquier longitud. Lo que generalmente cuando no sabes, digamos, que puede pasar que guardas mucha cantidad de datos, se le indica que el tipo de datos que va a guardar es un big int. Un big int, ¿dónde está? Uy, se lo mandé de gas, se lo quería mandar al chat a todos. Entonces acepta más números de lo que aceptan los tipos de datos enteros. Generalmente se le pone ese tipo de datos a los ID. Buenísimo, gracias, profe. Bien, vimos que las operaciones CRUD teníamos para crear o insertar, leer, actualizar y eliminar. El leer en SQL lo hacíamos con select. En este ejemplo yo le estoy diciendo que voy a traer ciertas columnas de cierta tabla. Con select es el comando que se utiliza para obtener registros de las tablas. En columnas hago referencia a los nombres de las tablas que voy a traer para las tablas que quiero consultar, digamos. Con from es el comando para especificar la tabla de la cual vamos a consultar datos, y bueno, después viene el nombre de la tabla de la que voy a traer todos esos campos. Y al final punto y coma. Entonces en este ejemplo yo le estoy diciendo que con el asterisco le estoy diciendo que me traiga todos los datos de artículos, de la tabla artículos. O en este ejemplo le estoy diciendo que solo me traiga descripción y precio de la tabla artículos. Columna 1 y columna 2 podemos elegir las columnas que deseamos obtener. Puede tener tantas columnas como desee. Puede pasar que una tabla tenga muchísimas columnas y yo capaz que quiero traer solo 10, puedo poner las 10 columnas ahí, o puedo querer traer todo, entonces con el asterisco le indico que traiga todas las columnas. La cláusula where nos permite condicionar las consultas con relación a los registros de una o varias columnas que se especifican en la sentencia. En tal sentido, todos los registros que entran en ese filtro al where se muestran en los resultados que obtenemos. Bien, la cláusula where es utilizada en los casos que no necesitamos que nos muestre todos los registros de una tabla, sino que únicamente los registros que cumplen cierta condición. El where también se lo usa para hacer un delete, porque puede pasar, o sea, si yo hago un delete, hago una eliminación de algo y no le pongo un where, va a eliminar todos los datos de la tabla. Entonces yo le pongo un where y de ahí le estaría indicando que solo elimine los que cumplan cierta condición. Las condiciones conllevan expresiones lógicas que se comprueban con la cláusula where. El valor que devuelva las comparaciones es un valor true y false, y dependiendo de ese cumplimiento se va a mostrar o no los datos, todos los que cumplan con ese valor que devuelvan true a esa condición. Podemos hacer uso de cualquier expresión lógica y en ella implementar algún operador. Bueno, los que ya conocemos con Python: mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual o distinto. También tenemos el is null o is not null para validar si el valor de una columna no es nulo o si contiene algún dato. Y también podemos combinarlos con los operadores lógicos que también ya conocemos en Python: and, or y not. Bien, acá yo le estoy diciendo que me muestre todos los campos, todas las columnas de la tabla del artículo donde el precio de ese artículo sea igual a 34. Entonces yo tengo varios productos con el mismo precio, bueno, me va a traer todos. Tengo uno solo, me va a traer uno solo. Pero tienen que cumplir esa condición, que el campo precio sea igual a 34. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí, vamos a ver lo de insertar y nada más. Faltan varias diapositivas. Después tenemos insertar o crear. Para agregar datos a las tablas se utiliza la instrucción insert. Este comando es uno de los más usados en los diferentes gestores de base de datos. Para insertar los registros se puede hacer de a uno o de a varios a través de una misma instrucción. La sintaxis para insertar algún elemento a la tabla es la siguiente: insert into el nombre de la tabla donde voy a guardar, después vienen las columnas donde voy a guardar los datos y los valores.
dato 1, dato 2, dato 3. Entonces dato 1 va a ser el valor que se va a guardar en primera columna. Dato 2 es el valor que se va a guardar en segunda columna y así sucesivamente. Bien, nombre de la tabla, es el nombre de la tabla, las columnas, bueno, eso es lo que acabo de decir. Bien, si yo voy a agregar datos a todos los campos, no es necesario que haga acá la especificación. Yo acá le estoy diciendo que de esta tabla, en estas columnas, voy a ingresar estos datos. Pero si yo voy a ingresar datos en todas las columnas, no es necesario que especifique el nombre de las columnas, entonces directamente puedo poner en la tabla y mandarle todos los valores. Pero sí, realmente si mi tabla tiene 3 campos, tengo que mandarle los 3 campos. Si le mando 2 me va a salir error, porque yo acá le estoy indicando, al no ponerle los nombres de la columna, le estoy indicando que voy a mandar todos los valores para todas las columnas. Bueno, si tenemos alguna columna que acepta valores nulos, puedo obviarla y no mandarle ningún dato, entonces ahí se guarda un nulo. Ahora, si tengo columnas que no aceptan valores nulos, obligatoriamente le tengo que mandar un dato para esa columna. También si no la especifico, me va a salir un error, porque eso necesita obligatoriamente un dato esa columna, ya que yo le indiqué que no va a aceptar valores nulos. Bien, acá tenemos un ejemplo para insertar un solo registro a la tabla de artículos. Estoy indicando que en descripción y precio guarde manzana y 150. Manzana va a ir a descripción y 150 a precio, ¿sí? En ese orden. Y otro ejemplo es de insertar varios registros en una sola instrucción. Yo acá le estoy diciendo que en la tabla de artículos voy a guardar datos en la columna código, en la columna descripción y la columna precio. Y le mando 3 tuplas, que van a ser los 3 registros que yo voy a ingresar de una sola vez. Podría hacer de esta manera, hacer 3 diferentes, o hacerlo así todo de uno. Entonces, le estoy mandando 30 para el código, fideos para la descripción, 200 para el precio, en otra tupla, que va a ser otra fila, estoy mandando 50 para el código, jugo para descripción y 300 para precio, y en la siguiente fila le estoy mandando 51 para código, galletas dulces para descripción y 150 para precio. Entonces, si vos acá lo pusieras con un primary key, pondría un autoincremental, pondría 1, 2, 3, por ejemplo, en caso que empieces a llenar la tabla, o le podés indicar cómo querés que lo ponga, o tendrías que ponerle otro valor, otra especificación. Si pones que el código es autoincremental, ya Sí. no le deberías pasar ese dato, Claro. porque se va a hacer solo. Cuando voy a insertar se va a hacer Claro. solo. Entonces ahí podrías poner que en artículo no pondríamos acá. Si yo indico que código es autoincremental, esto no lo pongo solo estos dos y estos tampoco lo pongo. Entonces yo voy a ingresar fideos. Suponiendo que yo tengo más datos, este fideo se va a agregar a continuación y el código se va a autoincrementar del que ya estaba. Si yo no sé, tenía 50 datos, ahora ingreso fideos, en código va a ser 51. Ingreso jugo, código va a ser 52 y así se va autoincrementando solo. Entonces yo ya no pongo esos datos. ¿Cómo hago para borrar? Bueno, nos falta actualizar y eliminar y la conexión todavía, así que la próxima clase vamos a ver eso, porque no quiero llenarlos de información de golpe, así que la próxima clase vamos a ver cuál sería la sintaxis para actualizar y eliminar registros. Les voy a mostrar una posible solución del coloquio. ¿Cómo les fue en el coloquio? ¿Cómo creen que les fue? Como siempre. Estaba feo, ¿no? Pero si se dieron cuenta, yo les mandé este ejercicio para que practiquen. Yo no sabía que iban a tomarlo el mismo y se los mandé sin querer. Y justo esta mañana me dijeron, va a ser el mismo que el de la otra comisión, y me di cuenta. Si estuvieran practicando, les fue bien. Pero sí, estaba bastante rebuscado de hacerlo, la verdad, porque tenían que ir recorriendo los datos e ir limpiándolos. Esto que yo le dije que había datos que tenían coma y puntos, eso tenían que ir limpiándolos. Y lo más fácil era trabajarlo
a todo el archivo como listas de listas, o sea, hacer una conversión y convertirlo a lista de listas, que es un tipo de dato en Python que ya conocemos, entonces era más fácil trabajarlo así. Para mí, como yo lo resolví, para mí era más fácil así. Ya voy a ver entonces los archivos. Ya subieron todos, espero que no subió todos. A ver. No, no subieron todos los archivos. Resolvelo antes que veas los nuestros, porque después te va a dar el soponcio y ya no vamos a poder saber cómo se resolvía. No, ya lo tengo resuelto. Ya lo tengo resuelto, así que voy a ver ahí sus coloquios y la próxima clase si les muestro la solución. Sí, eso vamos a hacer. No, Mario, no vimos esa librería. Sí, lo último que vimos fue lo de archivos, nada más, archivos TXT, ficheros TXT, CSV y los JSON. Si veo que no le fue muy bien a la mayoría, vamos a hacer un recuperatorio en la próxima clase. Un poquito más lindo que el ejercicio de ahora. Pero como les dije, si se dieron cuenta, yo ya les había pasado sin querer, les había pasado el ejercicio. Recuperatorio, bueno. Un ejercicio un poco más accesible que el de ahora. Porque como le digo, o sea, está un poco feo y estaba bastante rebuscado, porque el archivo tampoco estaba del todo limpio, entonces había que tratar de acomodar eso. Así que bueno, la próxima clase les traigo la posible solución y hacemos un recuperatorio. ¿Les parece? Dale, dale. Terminamos por hoy.